El montaje de Elvis es una auténtica locura. Y no lo digo en el sentido positivo de la palabra, sino que esta película es demasiado. Es too much. Un aspecto técnico de esta película me ha impedido disfrutar de lo que es, en efecto, una muy buena película y una muy buena historia. Si habéis visto vídeos anteriores míos y si os habéis pasado por mi canal, sabréis que el 95% de mi comentario que hago yo de las películas se centra en la historia, en los aspectos narrativos de las películas. Hago prácticamente un análisis literario de las películas, pero este va a ser el raro caso en el que voy a centrar mi comentario de esta película en un aspecto técnico, porque es que precisamente es un aspecto que me ha distraído hasta tal punto que me ha impedido disfrutar de esta buena película. Y quiero dejar muy claro que esta película de Elvis es muy buena. Es objetivamente una buena película. Pero a mí no me ha gustado. Y es que estamos en terrenos de gustos personales. ¿Cuáles son, creo yo, las dos grandes razones por las que tú quisieras ir a ver esta película de Elvis? Si esto es un espectro, yo creo que en un lado del espectro puede estar la persona que sí es fan de Elvis, sí es fan de su música y sí conoce su vida, y precisamente va a ver esta película para ver cómo se ha retratado ciertas partes de su vida que él ya conoce cómo ocurrieron y simplemente por contrastar. Y en el otro lado opuesto del espectro, que es en el que estoy yo, puede ser la persona que no es fan de Elvis y no conoce nada de su vida. No digo que me disguste su música, pero que tampoco soy excesivo fan, no estoy todo el día escuchándola, pero que precisamente va a ver esta película para conocer algo nuevo y conocer aspectos nuevos de ese personaje histórico, de ese artista musical, y en definitiva descubrir algo nuevo. Y es que la historia de Elvis es muy interesante. A mí, la historia que ha intentado contar esta película, yo la he intentado disfrutar. Al final lo conseguí porque, como comentaré después, con lo que tengo el problema es con la primera mitad de la película y no con la segunda, porque justo en la mitad la película da un giro totalmente radical en su ritmo y en su tratamiento audiovisual narrativo, que tiene su sentido narrativo, que lo diré después, pero lo que acaba ocurriendo es que la primera impresión que a mí me ha causado esa película me ha lastrado todas las 2 horas y media después que dura la película, que además son totalmente excesivas. Y eso considerando que existe, creo, por ahí una versión extendida de la película de 4 horas, que eso yo creo que, o sea, yo no podría con eso. Casi no puedo con esta película, no podría con 4 horas de esta película. Realmente lo interesante de esta película de Elvis es que se te muestra un Elvis, no como el artista musical, no como el cantante, no el cómo está centrado él en su música, sino el Elvis como producto y de su relación con su manager, el coronel Parker, quien resultó ser un absoluto fraude de persona que lo único que ha hecho ha sido chuparle la sangre y toda la energía a Elvis y aprovecharse absolutamente de él, mantenerlo preso y cautivo dentro de una serie de contratos que eran abusivos, y básicamente Elvis acabó siendo como una especie de esclavo suyo o atracción de feria. Entonces esa relación está muy bien, o sea, es algo nuevo que descubres y es bastante documental y muy interesante. Vale, una cosa que me he dejado por mencionar en el primer momento en el que estaba grabando este vídeo, es que he grabado esto otro día. Hay una cosa que me ha gustado mucho cómo se ha tratado dentro de qué es lo que se ha contado de Elvis, además de haber mostrado esa faceta suya como producto y de su relación con el coronel Parker. Me ha gustado un montón que se haya tratado a Elvis como el icono sexual que fue. Y es que una cosa importante que se te muestra es que antes de Elvis, todos los hombres que actuaban, todos los músicos que solían aparecer sobre un escenario, siempre estaban tiesos como un palo. Nadie se movía, nadie bailaba. Y la sociedad, sobre todo la americana, era muy conservadora y muy puritana. Nadie conectaba con su sexualidad. Y de repente aquí aparece Elvis y empieza a hacer movimientos y bailes tan extraños, tan poco frecuentes, incluso no poco frecuentes, sino nulamente frecuentes. Y eso fue toda una revolución cultural, musical, dentro de lo que son las actuaciones en directo. Porque Elvis, a través de sus bailes, lo que hacía era despertar sexualmente a las mujeres. Las mujeres se sentían atraídas sexualmente por él y ellas no entendían por qué era. Porque él despertaba en ellas deseos que ellas, por la cultura y por la sociedad, siempre tenían reprimidos. Y precisamente por eso, una de las cosas que trata la película también es todos los escándalos y todos los problemas que tuvo Elvis por sus actuaciones, porque era continuamente acusado de pervertir al público. Esa manera suya de bailar y de moverse sobre el escenario tiene un origen y que además se explica desde el principio de la película. Y es que Elvis estaba muy influenciado por todo lo que es la cultura musical de la etnia afroamericana. Él de niño o de adolescente vivió en el barrio y pasaba mucho tiempo con personas de esa etnia y por lo tanto se nutrió muchísimo de lo que es la música afroamericana, de la cultura gospel. Tanto su música, su forma de cantar y su forma de bailar y de moverse es precisamente
viene de eso, porque él se había acostumbrado a simplemente sentirse libre y dejar que la música fluyese a través de su cuerpo, mientras que todos los demás músicos más tradicionales y más conservadores estaban autorreprimidos ellos mismos. Esto es un aspecto que me he acordado que me llamó mucho la atención y me gustó dentro del momento en el que estaba viendo la película, pero precisamente esa impresión final me monopolizó tanto de forma negativa que estos días, después de haber estado digiriendo la película, me he dado cuenta que se me había olvidado de mencionar. Y es que, insisto una vez más, la historia es buena, el trabajo de los actores es brutal, el vestuario también me parece muy acorde y muy bien conseguido, y incluso el maquillaje tal y como maquillan a Tom Hanks y a Austin Butler simplemente me parece maravilloso. Esos aspectos técnicos están muy bien conseguidos, pero precisamente un aspecto técnico que es el montaje y la edición de la película inicial es lo que me ha impedido disfrutar de la historia en su conjunto. Y os preguntaréis, ¿de verdad que esto es para tanto? En mi caso, sí lo ha sido. Y es que sencillamente ese ritmo tan vertiginoso, tan frenético de la primera mitad es algo que no puedes ignorar. Si fueras un bebé grande que tiene dientes y puede masticar, esta película lo que hace es estar dándote de comer a la fuerza y no dejar que mastiques y que tragues la comida, y te está continuamente introduciendo comida. La película es audiovisualmente demasiado rápida, demasiado vertiginosa, hasta tal punto que te distrae de la propia historia. Vale, ¿cuáles son entonces esos elementos del montaje y de la edición de la primera mitad de la película que a mí no me han gustado absolutamente para nada? Y que objetivamente no son malos, ¿vale? Porque quiero insistir en que hacer ese tipo de montaje hay que saber hacerlo y hay que saber emplear todas esas técnicas y trucos. Y en verdad, objetivamente está bien hecho, lo que pasa que lo que me parece es que está fuera de lugar. No es el adecuado para esta película y para contar esta historia. Por un lado, tenemos toda la que es la secuencia de planos. En la primera mitad de la película no hay ni un solo plano que dure más de 3 segundos. Y la mayoría de ellos dura solamente 1 segundo. Entonces tienes continuamente, como si fuera una ametralladora M16, continuamente plano, 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 plano. Es demasiado rápido. Pero no son planos estáticos. A eso hay que sumarle también los continuos movimientos de cámara. Continuamente tienes zooms, tienes travelings, tienes movimientos de grúa en planos de 1 segundo. Es excesivo, es too much. Ambas cosas también confluyen, tanto los planos como los movimientos de cámara, en transiciones. Tienes continuamente transiciones de un plano a otro en movimiento. Y para más efectos todavía, hay un montón de efectos visuales, no CGI, ¿vale? No es como una película de superhéroes, no me refiero a eso, sino efectos visuales gráficos, grafismos. Continuamente tienes letreros y letras que vuelan de un lado a otro en las transiciones y también en los planos. Ese estilo de edición y de montaje me parece más bien apropiado no para una película, sino de casi un videoclip o incluso de un vídeo de TikTok. Evidentemente, la película no está rodada en el formato vertical, pero sí emplea técnicas visualmente muy agresivas a la hora de presentarte la historia. Visualmente, esta película me causó fatiga visual. Yo cuando terminé de verla, me sentía literalmente cansado, físicamente, y no exagero. La película dura 2 horas y media, pero cuando iba por la hora y cuarto, ni siquiera por la mitad, sentía algo que no había sentido con una película jamás en mi vida. Y eso puede sonar muy romántico y muy bien, pero este no es el caso. Y a lo que me refiero es que cuando llevaba ya 1 hora y cuarto, dije, no puedo más, estoy saciado, estoy visualmente saciado, no quiero seguir viendo esta película. Es que no puedo más, no puedo tragar más y estoy hasta arriba, estoy con el estómago lleno, si me sigues dando más, voy a vomitar. Por suerte, cuando llega la segunda parte de la película, la segunda mitad, el ritmo se relaja bastante y cambia todo. Y es que parece que, por tal y como está tratada audiovisualmente toda esta película, a mí me dio la sensación como que la primera mitad estaba hecha, producida, montada y editada por una productora y la segunda mitad de la película estaba hecha por otra productora completamente diferente, por otro colectivo técnico. Y para los que hayáis visto la película, antes de que os lancéis a los comentarios a escribirme de que ese ritmo narrativo tiene todo el sentido para la historia, soy perfectamente consciente de eso. Quiero decir, el hecho de que la película en su primera mitad sea tan rápida tiene su sentido para la historia que intenta contar, y es que la primera mitad de la película va sobre el ascenso de Elvis dentro de su carrera musical. Y es un ascenso meteórico, estelar, es muy rápido. Y yo entiendo que la película, esa es la idea que te quiere trasladar, de que es tan rápido, entonces como que tú estás viviendo a la misma velocidad todo su ascenso. Pero realmente, para una película, ese ritmo tan rápido de los hechos y esos saltos en los episodios de su vida se producen a tal velocidad que simplemente a mí no me daba tiempo de asimilarlo todo. Y la segunda mitad de la película cambia precisamente porque la segunda mitad de la película va sobre el declive de la carrera de Elvis. Va sobre cuando su carrera ha madurado, él madura también como personaje, incluso
incluso cambia su maquillaje y su forma de vestir. Entonces cuando está en el cenit de su carrera también empieza su declive y su descenso también él como persona, porque ya se mete en las drogas y se pierde absolutamente. Entonces también es lógico narrativamente que cambie el ritmo narrativo de la película. Yo todo eso lo entiendo y me parece muy bien, pero creo que simplemente el estilo técnico por el cual se ha optado quizás se podría haber modulado un poco mejor. Y es que en la segunda mitad de la película yo ya sentí que en verdad estaba disfrutando de la película. Es como que me pillé a mí mismo diciendo, joder, estoy disfrutando por fin de la película, me estoy enterando mejor de las cosas, por fin puedo ver esta película. Y es que en la primera mitad me resultaba, y voy a torcer un poco el sentido de esta palabra, es que me resultaba invisible. Y a lo que me refiero no es que no hubiese nada en la pantalla, que estuviese negro, sino que yo no era capaz de verla, en el sentido de que me resultaba difícil ver esa película. Al final acabé en una especie de punto neutro, porque reconozco que la película es buena, y la segunda mitad para mí mejoró mucho. Entonces acabé cansado, ¿vale? Acabé con la fatiga, porque precisamente esa primera impresión inicial tan rápida no es algo que puedas ignorar después. Y lo que ocurre es cuando la película te cansa, esa fatiga la acabas arrastrando para el resto de la película, y además con la duración que tiene, 2 horas y media, se hace difícil verla después, al menos para mí. Y con esto no estoy intentando disuadir a nadie de ir a ver la película, porque repito, una vez más, ya no sé cuántas veces ya lo he dicho, de que la película es buena. Si teníais intención de ir a verla, id a verla, por favor, porque seguramente con lo que os encontréis es que a lo mejor os gusta la película y a lo mejor lo que he dicho aquí no os resulta hasta tal punto exagerado de cómo lo pinto, o si ya habréis visto la película, a lo mejor diréis de que estoy exagerando un montón. Y es que aquí estamos operando en el terreno de gustos personales. Yo tendré la misma razón como vosotros. Si a vosotros os ha gustado la película, eso me parece totalmente loable, porque la propia película reconozco que tiene la base de una buena película y una buena historia. Pero simplemente he sentido que un gran aspecto técnico de esta película me ha impedido disfrutarla en su totalidad. En fin, por acabar, no puedo recomendaros esta película porque sería como ir en contra de mí, pero tampoco puedo no recomendárosla. Simplemente lo que me queda por hacer es simplemente advertiros de que existe este gran detalle en esta película que quizás a algunos les moleste, quizás a otros no. Y si tú has visto esta película y no te ha molestado, muy bien por ti, o sea, y no es ironía, no es sarcasmo, de verdad que me alegro si os ha gustado esta película. Si ya la habéis visto, pero os habéis sentido que algo os ha molestado, pero no sabíais qué era, quizás se deba a esto, porque la edición y el montaje de una película es algo que pasa subliminalmente. No todo el mundo se da cuenta de qué es exactamente lo que le resulta molesto dentro de ese ritmo. Sea cual sea el caso, dejadme un comentario a ver qué os ha parecido a vosotros esta película, o si vais a ir a verla. Dadle like o dislike al vídeo según vuestra preferencia, suscribiros al canal si vuestra preferencia ha sido darle un like, y hasta otra.